A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Libre Expresión. Este programa vamos a dedicarlo a hablar del papel del periodismo en la lucha contra la corrupción. Y nos acompañan dos invitados que saben mucho del tema, porque son periodistas que han investigado por muchos años temas justamente de corrupción. Tomás Chufardi, periodista del programa de televisión Visión 360 de Coavisa y profesor de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Y Cristian Zurito, un periodista de larga trayectoria en El Universo, ahora con 1000 hojas del portal digital, que también ha publicado varias investigaciones de corrupción en los últimos años. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Gusto, Tomás. Bien, en los últimos, a partir del cambio de gobierno, el país ha conocido varios casos de corrupción, pero que ya venían siendo investigados por la prensa, especialmente por los medios digitales. Los medios tradicionales se arriesgaron en algunos casos a publicar cosas, ¿no es cierto? En el caso de Visión 360 se publicaron algunos reportajes interesantes que develaban ya, es una punta del iceberg de la corrupción, ¿no es cierto?, de la pasada década. ¿Cuál ha sido el papel de la prensa, según su criterio, en esta combate contra la corrupción que se inicia recién desde las instancias políticas en estos últimos meses? Bueno, empiezo. Comienza, sí. Por favor. Sí. César, muchas gracias. Pienso que el papel de la prensa es estar ahí como un termómetro, ¿no? Yo recuerdo desde que se discutía la famosa Constitución de Montecristi, por ejemplo, en periódicos, que se analizaba el peligro de aprobar tal artículo, el peligro de dar tanto poder al Ejecutivo, o de que se conforme un nuevo poder en el Estado, y qué significaría, cómo estaría conformado, qué podría suceder. Y lastimosamente muchas de las cosas que simplemente se anotaron, se dijeron, en muchos casos se cumplieron, y se cumplieron peor. Y de alguna manera el periodismo en ese momento simplemente advertía: usted tiene que votar a favor o en contra de esta Constitución, piénselo, vea lo que puede pasar. Ahora, durante esa década pasaron muchas cosas, y el periodismo seguía advirtiendo de esto. No creo yo que nosotros como periodistas necesariamente teníamos que cumplir el rol de abogados, fiscales, jueces, y determinar que una persona es o no es corrupta, pero sí es este termómetro, sí es este monitor que está diciendo: hay cosas que no están ocurriendo bien, hay testimonios de personas, y por supuesto que hay algunos periodistas emblemáticos en este país, entre esos Cristian, que sí dieron un paso más allá de demostrar, de decir: bueno, aquí hay estos hechos, aquí hay estos hechos factuales que demuestran que hay corrupción. Lastimosamente, nosotros como periodistas no somos vinculantes. Podemos denunciar, podemos decir, podemos demostrar, pero de ahí tiene que venir la otra parte, que es una autoridad que recoja esa información, que la haga caso, que por último que la verifique si es que es cierta, si es que el periodista realmente está diciendo cosas ciertas, y actuar. Y eso es lo que no sucedió. Periodistas denunciando y unas autoridades haciendo la vista gorda, ¿no? Claro, especialmente las judiciales. Cristian, justamente uno de los argumentos del poder político ha sido eso, que los periodistas no pueden ser jueces, que las investigaciones periodísticas las han planteado como si fueran procesos judiciales, ¿no es cierto?, en los cuales se está juzgando a funcionarios corruptos o posiblemente corruptos.
¿Qué tan difícil es hacer periodismo de investigación en un país con los niveles de impunidad que hay en el Ecuador, en la cual realmente la condena contra el vicepresidente es una excepción, ¿no? O sea, definitivamente no hay otros casos. A ver, yo dividiría esto en tres momentos, ¿no? Creo que es bien señalado, o tres ejes. Creo que Tomás lo señala claramente en este periodo de 10 años que vivimos de la Revolución Ciudadana. El primero fue marcado por todo el contexto de Montecristi y la aprobación de una nueva constitución en la que todos veían positivamente una esperanza y una nueva modalidad moderna de hacer política en Ecuador. Y en ese periodo es como que la prensa estuvo muy arraigada y muy concentrada en tratar de comprender ese momento político, ¿sí? Lo que pasa es que yo creo que el régimen tenía claramente un plan establecido futuro, que la prensa nunca la pudo dimensionar. O sea, trató de guardar las formas del periodismo en las condiciones que se deben manejar, ¿sí? Luego tenemos todo un periodo de radicalización marcado a partir del 30 de septiembre, del 30 de septiembre, ¿sí? Es decir, es como que el año equidistante del inicio y el final, en el cual existe un proceso de radicalización y la constitución de nuevas leyes censuradoras y la aplicación de un sistema propagandístico que reduce las condiciones del quehacer de los periodistas, los lleva hacia condiciones de censura a los medios, autocensura a los periodistas, y creo que es la época más difícil para todos, ¿sí? Y luego ya tenemos un momento en el cual se concretan todas estas leyes que terminan coartando la libertad de expresión, y tal vez sea el periodo más oscuro, que es una paradoja, porque a pesar de todas las condiciones, nunca faltaron espacios que evidenciaron importantes hechos de corrupción, que son justo los que se están tratando ahora. Es los que de alguna manera se conocieron a su tiempo, que no tuvieron mayor trascendencia, porque obviamente la única forma de hacer el trabajo es publicándolo, pero nunca pasó de allá. O sea, nunca hubo un debate público sobre estas denuncias. El gobierno con una campaña muy fuerte sí las descalificó. O sea, todo contexto contrario los descalificó, y con fuerza. La prensa estuvo abocada a esto y no tuvo una forma de reaccionar hasta terminado el proceso. Es recién ahora que podemos ver cómo ciertos medios van tomando posiciones claras con respecto a lo que hemos vivido en el correísmo. Teleamazonas acaba de hacer y acaba de declararse en rebeldía el no pago de una multa millonaria en contra del medio. Entonces, pues es como que siempre al periodismo le costó aceptar o comprender este plan que de alguna manera siempre estuvo presente en la cabeza de las personas que estuvieron al frente del gobierno en estos 10 años. ¿Qué corresponde ahora? Pues seguir de alguna manera con el trabajo que se hacía, tal vez potenciarlo con fuerza y esperar que la sociedad haga lo que le corresponde. ¿Qué tanto te afectó, Tomás, afectó tu trabajo, de tus compañeros, en la vigencia de la ley de comunicación? O sea, creo que sobre todo hay un sentimiento de frustración en primera instancia, en el sentido de que uno internamente tiene los datos, internamente tiene las denuncias de fuentes importantes. Uno sabe lo que está mal, pero no puedes, por las condiciones que te pone esa ley, no lo puedes decir, y tienes que jugar un poco a escribir y a decir las cosas y que todo se lea entre líneas. Tú no puedes afirmar algo cuando no tengas la prueba concreta. A mí me daba risa, leía, me parece que eran Los Cuatro Pelagatos, pero no sé, cuando se dice, ¿no?, que no hay las pruebas de la corrupción. Claro, como que fueran a sacar factura de la coima, ¿no? ¿De dónde sacas la prueba de la corrupción? Y además la corrupción es un problema tan fuerte, de una dimensión tan grande, hay tanto en juego, que cada vez los corruptos
tienen mejores y mayores artimañas para esconder el trazo del dinero, su básicamente, trampa. claro. Entonces, cuando estamos hablando de millones de dólares, no es porque van a dejar el recibo ahí en la puerta del medio para decir, ay, uy, esto es lo que robé. Entonces, qué difícil es tratar de hacer entender a un público que hay cosas que están pasando mal, pero que por una ley no las puedes decir. Entonces, en primera instancia fue muy frustrante, pero yo creo que en algún momento también se convirtió en un reto de entender que en los gobiernos autoritarios, en todos los gobiernos autoritarios del mundo, lo primero que se controla es la información y se ponen unas reglas de juego y uno puede quejarse de esas reglas de juego, pero el juego hay que jugarlo y finalmente uno tiene dos opciones, o me quedo callado o me dedico a hacer reportajes intrascendentes que no van a llevar a nada, o trato de hacer lo que pueda dentro del marco que pueda, porque finalmente el público no es tonto, el público entiende. Porque finalmente lo que nosotros podemos hacer, como te decía antes, nosotros no podemos meter preso a nadie, pero sí podemos generar influencia en la opinión pública. Creo que el aporte del periodismo es generar esa influencia de manera responsable, es decir, cuando uno está claro de las cosas que están sucediendo y no desde un punto medio como activista, digamos, porque también eso pasa, ¿no? O sea, desde el periodismo también hay muchos intereses generados para conseguir tal o cual cosa. Entonces, sí, en un principio uno dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero si es que tú tienes el espacio y tienes la oportunidad, tienes que ver de alguna manera cómo hacer y algo va a salir adelante. Y hay un aspecto que no lo topaste, pero también es importante. Todos los procesos de réplica y rectificación. Ustedes en Visión 360 había programas que quedaban reducidos a la mitad, a 3/4 partes del programa, porque les imponían rectificaciones a cada momento. Cosas delirantes, ¿no? En algún momento se rectificó un reportaje previo a que salga al aire. Es decir, ellos sabían por adelantado lo que nosotros supuestamente íbamos a decir media hora después. Entonces, ya era... Ese fue uno tuyo mismo, ¿no es cierto? Un reportaje sobre el Cotopaxi. Entonces, ya era un juego tan perverso, digamos, en que te ponían la rectificación justo en tu espacio, hacían que tu programa salga más tarde, te decían directamente que eres un mentiroso, te decían que eras un manipulador, que tenías intereses editoriales, intereses políticos. Y también yo creo nuevamente que el público no es tonto, porque finalmente esas rectificaciones nunca creo que fueron consideradas por parte de un público que veía nuestro programa como una información real, sino como parte de un aparato propagandístico que bajo todas las formas iba a tratar de defender, tapar, denostar hacia el trabajo periodístico, ¿no? Sí. Cristian, tú sufriste en carne propia una demanda del presidente de la República por $10 millones por revelar en un libro escrito con Juan Carlos Calderón los contratos de Fabricio Correa con el Estado. Fabricio Correa ha salido bien librado de todos los juicios. Ustedes fueron perdonados, aunque el juicio existe, todavía la sentencia existe en el sistema judicial, ¿no? Y te planteo esto porque, una vez más, o sea, la justicia no actúa, los periodistas tratan de hacer su trabajo, ¿no es cierto? Pero si uno ve lo que pasa en Brasil, por ejemplo, con todo el proceso Lava Jato, el trabajo periodístico de descubrimiento de la corrupción ha estado acompañada del trabajo también de los fiscales y de los jueces, ¿no? En el Ecuador no. Pues sería el momento ideal para que eso se dé en el país, ¿no? Este es el momento ideal y no se ha dado aún. No se ha dado, seguramente debemos entender que es parte del proceso de transición. Pero los ejemplos están dados. El caso al término del fujimorismo, luego de ese periodo que también fue autoritario, fue muy grande, eran periodistas y fiscales quienes trabajaban de alguna manera de la mano para conocer los casos de corrupción. Hay un tema importante que a pesar de la censura y la autocensura generada, los medios sí se demoraron en encontrar espacios para que la información vaya fluyendo y desarrollar incluso nuevos formatos. Creo que Visión 360 es de alguna manera un nacimiento
Y se mantuvo durante años en el como una el necesidad programa, frente a las condiciones que se estaban. Pero a pesar de eso, la información fue apareciendo. En 2013 aparecen, por ejemplo, las transacciones relacionadas por el tío de Jorge Glass, y aparece ya empresas directamente involucradas en el tema Odebrecht. De alguna manera, nosotros hemos tenido la suerte de contar con estos intangibles que la Revolución Ciudadana no contaba, que es el tema Panama Papers y el tema Lavallato. No contaban, y eso es lo que de alguna manera destruye, acaba su reputación, porque quedan en evidencia. Sin ser los casos más importantes de corrupción, no son los más onerosos, es el más importante, porque ahí acaba de caer el vicepresidente de la República, y en esto es como que si de alguna manera la información internacional permitió contextualizar y redondear ciertas líneas de investigación que en el país ya se conocían, pero que fueron mínimas, ¿sí? O sea, no más de 12, 15 líneas en total, claro, pero permitieron hacer algo. ¿A qué me refiero? Es que a pesar de las condiciones de censura, de propaganda fuerte que mantuvo el régimen, recordemos que fueron aproximadamente 10 millones de dólares al mes que se gastó en publicidad solo desde la SECOM, que permitió dejar abierta una serie de caminos para que ahora puedan investigarse con profundidad. O sea, hay temas, por ejemplo, como la familia Alvarado Espinel. Hay demasiadas evidencias como para que la justicia no la empiece a considerar y a investigar. Tiene que hacerlo, está como concentrada en temas importantes, pero de pronto encuentran espacios tangenciales en los cuales se está quedando allí, ¿no? Yo creo que el trabajo actual es decirles, no, miren, vuelvan a recapitular, y los grandes temas están aquí, más allá de Odebrecht. Y claro, los grandes problemas que se han tenido es la falta de acceso a información, la adecuada capacitación y experiencia que tienen los periodistas para tapar temas que no se conocen. O sea, Tomás decía hace un momento, no es que se roba con factura en mano. Claro. Hay que tener herramientas y hay que hacer un trabajo en verdad muy fuerte, que cuesta mucho dinero para saber que esas facturas que no están a mi nombre efectivamente son mías. No, y hay una cosa, y les planteo a los dos. Tú decías, Tomás, la corrupción es transnacional, se ha vuelto muy compleja porque en realidad topa y ya no solamente se reduce a un solo país, es redes, ¿no es cierto? Y el periodismo también está comenzando a trabajar en esos proyectos transnacionales, esos proyectos incluso a escala global, como es los Panama Papers o ahora los Paradise Papers, ¿no? De los cuales tampoco, o sea, ha aparecido solamente la punta del iceberg. ¿Cuáles son, cómo afrontar esta lucha contra la corrupción, insisto, desde la perspectiva periodística, pero que contempla estos nuevos niveles de corrupción a escala regional o global, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes ven al respecto? Yo creo que es el futuro del periodismo, tiene que ser el futuro del periodismo, en el sentido de que los periodistas a veces estamos entre la espada y la pared. Al depender de un medio o al depender de un formato, a veces no puedes, no tienes el espacio, no te dejan, no hay los recursos para hacer un trabajo. Y muchas veces desde el poder, por ejemplo, se nos califica a los periodistas como que nosotros tuviéramos el mismo interés que el dueño del medio, por ejemplo. O si es que el dueño del medio, me invento, pertenece a una clase socioeconómica de tal ciudad, todos los periodistas que trabajamos ahí por poco pertenecemos a esa tendencia. Y yo veo con esta tendencia de estas redes de periodistas, que de alguna manera es liberarse de esa cadena del medio, de la circunscripción geográfica. Es decir, ok, este es un problema global y podemos trabajar en redes, porque ahora es tan fácil. Y puedo hablar con un periodista brasileño, puedo hablar con un periodista argentino, y este periodista a la vez puede investigar algo que le atañe al Ecuador. Y eso debería suceder acá dentro del Ecuador. De hecho, hay esta iniciativa del FOPE, del Foro de Periodistas de Ecuador, que busca justamente que los periodistas no dependan necesariamente de un medio para poder publicar, para poder denunciar, para poder colaborar. Siento que tiene que ser ese el espíritu de los periodistas, sin depender de estos grandes auspiciantes. Y al mismo tiempo siento que es una puerta que se abre
para aquel que no tiene el cargo de periodista, pero que esté investigando. Porque finalmente eso es lo que vemos en las redes sociales. Gente que denuncia, gente que pone una foto, gente que trabaja en un ministerio y que tiene la intención de decir, no sé, de probar algo, de mostrar, y que puede colaborar. Entonces, pienso yo que el trabajo colaborativo finalmente puede ayudar a que se conozca más, que se difunda más y sacar un mejor trabajo. Ahora, el punto es cómo vamos a hacer que funcione esto y cómo vamos a financiar esto, ¿no? Cómo vamos a hacer que 100 periodistas se pongan de acuerdo para hacer una cosa. Es difícil, pero siento que hacia allá va ese es el futuro de nuestra profesión un poco. Lo mismo, y le ha dado un respiro a los medios tradicionales del Ecuador y a los periodistas que de alguna manera se vieron abocados a dejar los medios de comunicación. Por ejemplo, el tema Panama Papers contó con la asistencia de al menos 6 periodistas ecuatorianos que de alguna manera son parte del premio que recibió ISIG hace pocos meses, exactamente. Entonces es parte de un círculo, diría, virtuoso y de nuevos formatos que le permitió a la prensa descubrir temas particulares y publicarlos con apoyos internacionales. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación en Diario El Universo junto con 4 medios más y nos permitió conocer temas de las exportaciones ficticias a Venezuela, lo del Sucre, ¿no? Entre Ecuador y Venezuela. Ahí se exportaba nuez moscada desde el Ecuador. En realidad lo que eran contenedores vacíos que aparentemente salían del país y el dinero entraba en 100% desde Banco Central a Banco Central de Ecuador y Venezuela, ¿no? Y el dinero se lavaba en los bancos ecuatorianos y enseguida salía hacia Panamá. Eso se logró gracias al periodismo colaborativo. En el tema Lavallato es igual. O sea, grandes trabajos y la información antes de que sea pública se logró solo con información lograda con medios sobre todo peruanos y brasileros. O sea, Focus de Fernando Villavicencio logró acuerdos con IDRL Reporteros de Gustavo Gorriti. Yo mismo soy parte de un colectivo de periodistas donde están 14 medios de toda la región que se llama Investiga Lavallato y que nos ha permitido acceder a información que antes no conocía y que todavía no está investigada, pero ha sido una de las formas para poder acceder a esa información. Información publicada fuera del Ecuador, ¿sí? Pongamos el caso de Holanda, ¿sí? En Países Bajos hacen una publicación, se traduce en el Ecuador, se publica y de alguna manera por la propia investigación de los medios en Ecuador se ha podido verificar. Ese es el caso del grupo del Juri, ¿no? Lo que se un caso en particular, un caso particular de una empresa que tercerizó productos para la compraventa para la inclusión de ciertos artefactos en los vehículos. Me parece que el caso Caminosca también se supo gracias a una publicación australiana o canadiense. Es un juicio en Australia y claro, sale en la prensa australiana en primer lugar. Sí, entonces ya no hay cómo tapar las cosas, es decir, de alguna manera lo que no se dieron cuenta con la famosa ley de comunicación es que sí, quizás podían poner una represa aquí, dentro de este pequeño territorio llamado Ecuador, pero llovía afuera. Finalmente la verdad se va a colar donde sea, es decir, no importa si es que se publica en un periódico de las Bahamas, que si es que es verdad y están ahí los hechos, la gente se va a enterar y se va a replicar. Entonces estos intentos de los gobiernos autoritarios por frenar a la prensa al final se revelan inútiles. Esa es quizás la conclusión de estos 10 años. La prensa ha sobrevivido, la prensa resistió. A mí un poco lo que me da un poco de susto, yo estoy leyendo ahorita el libro de George Orwell, 1984, y es obviamente de alguna manera delinea el futuro, ¿no? Lo que me preocupa es que así como la prensa tiene estas estrategias para sacar y para investigar y la tecnología nos ayuda y de alguna manera la suspicacia, la creatividad hace que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Del otro lado también. Claro. Y del otro lado se vuelven más sofisticados también. Se vuelven más sofisticados en la forma de censura. Sí. En la forma de censura, de controlar la información, El otro día yo andaba en una provincia de la Sierra Centro del Ecuador necesitaba hablar con enfermeras respecto al tema de nutrición y no podían hablar las enfermeras porque decían, estamos esperando que nos manden el guión
de tal ministerio. Nos manden el guión de qué tenemos que responder. Yo les quería preguntar cosas muy personales, es decir, ¿qué sientes tú cuando te viene un niño desnutrido? ¿Cómo te sientes como ser humano? Estamos esperando el guión. Entonces, la información se controla desde arriba, las personas no hablan, no te dan los datos a menos de que estén seguras, digamos, de que no les vayan a votar, de que no les vayan a castigar, de que no les vayan a encarcelar. Y nosotros vimos que el gobierno, o los 10 años de Revolución Ciudadana, se especializó en controlar esos todo, en judicializar, en mentir, claro. y de alguna manera en legalizar también la corrupción. Entonces, ¿cuántas veces se encontraron casos de corrupción, pero que estaban sustentados por la ley? Los famosos contratos de régimen especial. Es corrupción a todos, o sea, a todas luces, pero está sustentado por la ley. Es la trampa que ellos se sofisticaron para decir que no han hecho nada malo. Entonces también es preocupante, ¿no? Cómo reacciona el otro lado para no dejarse vencer por los periodistas, en el caso de las investigaciones, o por los propios fiscales. Hay que ver. A ver, ¿Qué dices tú? Yo creo que de alguna manera los medios y los periodistas han salido a flote en este periodo, pero hay que reconocer que tremendamente golpeados. La condición económica de los medios tradicionales no es la mejor. Existe una gran cantidad de periodistas que ya no están en los medios, que han encontrado espacios en el mundo digital para empezar a publicar, que tampoco tenemos capacidad de supervivencia por la falta de acceso a recursos, financiamiento y para poder vivir. Y tal vez este sea viven al día la primera grada que nosotros tenemos que enfrentar para pensar en la recuperación del periodismo. Los que estamos de afuera, los medios tienen que hacer un esfuerzo para que de alguna manera sus periodistas recuperen las buenas prácticas, ¿no? O sea, aprendan a desarrollar solo sus agendas, que esta efectivamente sea construida en su integridad dentro de las normas éticas que conlleva el oficio. Pero eso es un trabajo que les corresponde a ellos y a nosotros sobrevivir, porque en verdad, o sea, si es que las cosas no van a cambiar, o sea, a mí de nada me sirve decir hemos ganado si es que yo no tengo una capacidad de ingreso con respecto a este trabajo. Lo que me tocará decir es, bueno, pues tengo que buscar otro espacio, otras condiciones de vida, porque en esto yo no puedo seguir sobreviviendo. Gracias, Cristian, gracias, Tomás, y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en una edición más de Libre Expresión. Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.